Buenas tardes, soy Roll Breaker del Club de los Poetas Honestos y no os imagináis lo extraño que es esto para mí. El ponerme después de año y medio, 2 años, incluso diría 3, frente a la cámara a grabar un vídeo de YouTube. Cuando uno desautomatiza una frase, en este caso eso de los poetas honestos, volver a ella es bastante extraño porque, claro, los poetas son deshonestos por lo general, hay poetas que son honestos y hay que aclarar que son honestos. Realmente cuando el poeta dice que es honesto, lo está siendo, está incurriendo en una especie de falacia propia de su condición de escritor, en fin. Vamos con el vídeo porque me pongo aquí a hacer digresiones y no empiezo nunca. El otro día dije por Instagram que quería hablar sobre este libro, sobre la guerra de los mundos, y en concreto sobre las claves narrativas o el por qué funciona la guerra de los mundos, el por qué a mí me ha enganchado este libro. Me ha enganchado tanto que no podía dejar de leerlo. En 2 días me lo he ventilado. Vale, en primer lugar voy a contar cómo llegué yo al autor, a H.G. Wells. Y fue a partir de un capítulo de Los Simpson. En concreto, lo he buscado por si os apetece verlo, en concreto fue el episodio 1, lo tengo aquí apuntado, de la temporada 14. Un especial de La Casita del Terror. Bueno, ya sabéis cómo son, bueno, para quien vea Los Simpson, para quien no los vea, pues igual está un poco perdido en este aspecto. Los Simpson hacen especiales de terror. En estos especiales de terror parodian películas de terror, ¿no? Ya sea de zombies, ya sea películas sobrenaturales, sobre fantasmas, han parodiado Paranormal Activity, han parodiado todas las pelis del director Romero. Y en este capítulo en concreto, que ya digo, este capitulito está formado de diferentes parodias de diferentes libros, de diferentes películas, etc. Este capítulo se llamaba, bueno, miento, el capítulo en sí no, el capitulito, uno de los capitulitos que había dentro del capítulo grande, se titulaba La isla del Dr. Hibbert. En este capítulo, la familia Simpson iba de vacaciones a una isla, con forma de calavera, por cierto, en la que había una serie de seres extraños. Hans Topo, por ejemplo, uno de los personajes míticos de Los Simpson, aparecía convertido en un topo. Edna Krabappel, no recuerdo si era una araña. Marge, la esposa de Homer, se convierte en... bueno, la convierten más bien en una pantera. Lisa se convierte en un mono, en un koala, no lo recuerdo exactamente. Bueno, el caso es que ese capítulo, el capítulo no, madre mía, ¿cómo estoy hoy? ¿Ves? Tenéis que ser indulgentes conmigo porque no estoy ya acostumbrado ya a grabarme contando estas cosas. En esa parodia de ese macrocapítulo, ese capitulito, se estaba parodiando, se estaba caricaturizando, si queremos, un libro de H.G. Wells titulado La isla del Dr. Moreau. En este libro de H.G. Wells, el autor juega con el tema de la selección natural, con el tema de la vivisección, con el tema de los híbridos entre humanos y animales, y es ya un capítulo mítico que forma parte de nuestro imaginario colectivo, el de el científico loco que hace experimentos juntando a hombres con animales. Bueno, pues este tópico, por así decirlo, que forma parte de nuestro imaginario colectivo, viene de H.G. Wells, en concreto de este libro, La isla del Dr. Moreau, que yo leí, repito, en base al capítulo de Los Simpson. Me gustó, me pareció muy interesante, además se combinaba esa ciencia ficción con el testimonio en primera persona, con la literatura, había una mezcla muy interesante de literatura con ciencia ficción, ¿no? H.G. Wells, desde luego, es un maestro en eso. Él es el que inventó la máquina del tiempo, el que inventó también, lo tengo por aquí apuntado, El hombre invisible, también es creación suya, en fin, una de estas mentes locas, disparatadas, que entremezclan los avances científicos o los avances científicos, porque él coge del avance científico de su tiempo lo que le interesa y después lo convierte en literatura, con la propia literatura, es decir, combina ambas facetas y bueno, llega a unas historias maravillosas, que enganchan muchísimo, son súper entretenidas. Como anécdota de H.G. Wells, y para meternos ya en la Guerra de los Mundos, este libro se hizo famosísimo en 1938. El libro fue publicado,
Lo pone aquí, de hecho, en 1898, a finales del siglo XIX. Ya en su momento fue muy famoso. Lo respaldó a H.G. Wells como un verdadero escritor, o sea, le dio un verdadero empaque, lo hizo famoso. Pero en 1938 el libro tuvo otro boom porque un jovencísimo Orson Welles, el director de Ciudadano Kane, en una retransmisión de radio consiguió que Estados Unidos entero enloqueciese. Es muy curiosa la anécdota. En una retransmisión de radio, como he dicho, H.G. Wells, o sea, perdón, es que se apellidan igual, es pura coincidencia. Orson Welles leyó diferentes capítulos de la Guerra de los Mundos, en concreto creo que leyó algunos sobre cómo estaba siendo Londres invadido por los marcianos, y la gente se lo creyó. La gente empezó a llamar a la policía, a los hospitales, el país entró en caos, en fin, fue muy curioso. Ahora bien, vamos a todo esto a modo de introducción, vamos al por qué considero que la Guerra de los Mundos engancha tanto, por lo menos porque a mí me ha enganchado tanto. Bien, para empezar, es un libro con un lenguaje muy asequible. La isla del Dr. Moreau, que es el otro libro de H.G. Wells que leí, también tiene esta sintaxis y este léxico, perdón, asequible y sencillo. Las frases, pues, son muy ligeritas, él te va narrando las cosas de una forma bastante, no simple, pero sí asequible. Y por compararlo con un libro más o menos de la época, que leí hace poco, con Tirano Banderas, el léxico en la Guerra de los Mundos, ya digo, es asequible y no se recrea en palabras excesivamente rebuscadas o en arcaísmos, como sí lo hace Tirano Banderas. Esto, ya digo, lo que hace es aligerar el tiempo de lectura y aligerar la propia lectura en sí. En Tirano Banderas, a ver, las comparaciones son odiosas. No hay que comparar La Guerra de los Mundos con Tirano Banderas ni con ningún otro libro. Cada libro hay que analizarlo de por sí si no estamos haciendo literatura comparada. Si lo estamos haciendo, pues sí que podemos hacer este tipo de cosas. Pero ya digo, las comparaciones son odiosas. Pongo este libro de ejemplo porque es la antítesis, o sea, la completa antítesis léxica de La Guerra de los Mundos. En Tirano Banderas, por ejemplo, hay arcaísmos, hay galicismos, hay palabras propias del náhuatl, de México, y eso, queramos que no, entorpece la lectura. También es que la intención de Valle Inclán y la intención de H.G. Wells no son la misma. En Tirano Banderas, en todo Valle Inclán, lo que tenemos es una especie de indagación intelectual, de denuncia, de crítica. Tenemos una serie de individuos retratados de una forma esperpéntica precisamente para reírse de ellos, para desnaturalizarlos, para, en fin, convertirlos en verdaderos fantoches. Es otra la intención. H.G. Wells no pretende eso. En H.G. Wells tenemos historias, ya digo, fantásticas, en su caso, de ciencia ficción, con datos, entre comillas, reales, que es el siguiente punto. Tengo aquí la chuleta para que no se me olvide nada, al que quería llegar. H.G. Wells, en este libro en concreto, en La Guerra de los Mundos, que ya digo, trata sobre una invasión marciana a la Inglaterra, llegan a Inglaterra a finales del 19, utiliza datos científicos, entre comillas, reales. Por ejemplo, habla datos científicos, entre comillas, reales a su favor, para darle credibilidad a lo que le está contando. Esto lo hacía mucho, ¿cómo se llama? Daniel Defoe, no me salía el nombre, en Robinson Crusoe, los Speaking Six, los datos que hablan por sí mismos. Él quiere darle veracidad a la historia en base a datos. Y aunque sí que te la cuela con los datos científicos, no le das mucha importancia porque tú entras dentro del pacto ficcional y tampoco vas a darle muchas vueltas a lo que te está contando. Tú quieres divertirte leyendo La Guerra de los Mundos. Es una lectura efectivamente divertida. Por ejemplo, habla sobre la atmósfera de Marte, que la atmósfera de Marte es más pesada que la de la Tierra, por eso los marcianos cuando llegan aquí a la Tierra no pueden arrastrarse sobre sus patas delanteras, tienen que ir sobre sus patas traseras, tienen que ir como reptando. Todo esto, ya digo, para darle credibilidad a los alienígenas que crean, ¿no? A los marcianos en concreto, porque vienen de Marte. ¿Qué más? Cuenta que los alienígenas vienen porque su planeta ya está en decadencia, han esquilmado los recursos, es un planeta que próximamente va a acabar consumiéndose, entonces necesitan encontrar nuevos lugares para desarrollar la vida estos marcianos y por eso llegan a la Tierra. ¿Qué más cuenta? De hecho, el propio Wells falsea un artículo
sobre el futuro de la especie humana en la Guerra de los Mundos. Cuenta que el destino el destino biológico de los seres humanos es convertirse en una especie de alienígenas como los que vienen a la Tierra. Porque esto es importante, Wells está muy influenciado por las corrientes darwinistas. De hecho, la isla del Doctor Moreau es puramente darwinista, ¿no? Juega con esa idea de qué pasaría si al humano lo convertimos o lo metamorfoseamos o lo hibridamos con otros animales, ¿no? Y ya digo, aporta datos reales falseados para que entremos en esta convención, para que nos lo creamos, ¿no? ¿Qué más detalles hay así interesantes en la Guerra de los Mundos que son datos, pero son datos falsos? Ah, sí, tiene muchos detalles que me han gustado mucho, como que, por ejemplo, no se cuenta muy bien, pero se deja caer que estos alienígenas traen en su cuerpo, incluso en las cápsulas en las que vienen, esporas de una hierba roja que termina infectando el Támesis, porque gran parte de la historia se desarrolla en Londres. Y esta hierba, posteriormente, es hierba alta, pero también hay hiedras de color rojo, termina muriendo por las propias bacterias de la Tierra, a las que, por supuesto, esta especie de hiedra no está acostumbrada. También habla de la gravedad, esto ya lo he dicho. Y bueno, voy a hacer un spoiler, disculpadme, pasad del vídeo 1 minuto 30 segundos si no os lo queréis tragar. Los alienígenas, los marcianos, terminan muriendo a causa de las bacterias que hay en la Tierra. Esto también es muy interesante. No es la propia especie humana quien termina con ellos, que para ellos nosotros somos meras hormigas. Son las bacterias a las que no están hechos estos alienígenas los que terminan matándoles. Esto también me llamó mucho la atención, ¿no? El cómo, por muy poderosos que sean, por muy heavies, por muy destructoras que sean sus máquinas, al final terminan sucumbiendo a lo mismo que sucumbimos nosotros, que son a las enfermedades. En este caso, a las bacterias y a los microorganismos a los que ellos no están hechos. Es muy curioso. Además, ese contraste es determinista, ¿no? En el aspecto darwinista. El individuo, la especie, perdón, que tiene unas armas más poderosas, que nos puede arrasar de un pisotón, con el rayo calórico que tienen, nos fulminan, pero no pueden dejar de perecer ante los microorganismos, ¿no? Por muy fuertes que sean, ya digo. ¿Qué más cositas me han gustado y me han enganchado de este libro? Vale, las descripciones son muy específicas y son muy concretas. H.G. Wells no se recrea demasiado en las descripciones, no cuenta muchísimo cosas que son intrascendentes, va a lo que va. Y además lo hace con mucha pericia, porque tú quieres saber cómo son esos alienígenas y te lo va contando poquito a poco, desde el testimonio del propio protagonista. Te va diciendo, pues ahora he visto esto, ahora he visto tal, ahora he visto cual. Y vas enlazando todos esos rasgos de los alienígenas y vas conformando tu propia idea de alienígena, ¿no? Sí que es cierto que al final del libro ya te los describe completamente porque los ve a través de la rendija de una casa en la que se queda sepultado y ya pues, le das el toque total, ¿no? La descripción total a estos alienígenas. Pero ya digo, no se recrea mucho en descripciones, él va a lo que va, es conciso. Y esto, por supuesto, hace que la trama, que la narración avance pues, de una forma natural y ligera, que es lo importante en este tipo de literatura, cuya función es diversión, ¿no? Es divertirnos. ¿Qué más? Los capítulos son muy cortos y muy sugerentes. Para que veáis, a modo de ejemplo, voy a leer algunos títulos de capítulos para que veáis cómo invitan a ser leídos. La víspera de la guerra, ¿no? ¿Qué guerra? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se desarrolla la guerra? ¿Cómo llegué a casa? Es decir, cuando está escapando, ¿cómo va a llegar a casa, ¿no? ¿Cómo recupera la idea de cotidianidad? ¿Cómo encontrar al párroco? Ya habla sobre encuentros, sobre estos personajes que están escapando de los alienígenas, otros que se encuentran por otra parte, cómo todos van confluyendo en Londres. ¿Qué más títulos? Los días del encierro, la obra de 15 días, el hombre muerto, las secuelas, ¿no? El Londres muerto, en fin, son títulos muy sugerentes y capítulos muy cortitos. Esto es el típico gancho folletinesco de te vendo un título muy potente, termino el capítulo en punta para que quieras seguir leyendo. ¿Qué más? Hay una constante sensación de incertidumbre y miedo. Este protagonista va escapando de los alienígenas por diferentes partes, se va encontrando con otros supervivientes
y va desarrollando así una nueva idea, una nueva concepción del mundo que se está desarrollando a partir de la llegada de estos alienígenas. Perdón. Entonces, la cosa es que constantemente hay una sensación de incertidumbre y de miedo. Hay una atmósfera que nos atrapa, que no sabemos qué va a pasar, si hay un alienígena a la vuelta de la esquina. Además, llega un momento en el que descubre el protagonista que los aliens ululan. Entonces, cuando ya empieza a escuchar ese ulular en la lejanía, se agobia, dice, madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Se pueden comunicar, explica más o menos, en base a lo que él sabe, cómo se comunican, en fin, muy curioso. ¿Qué más podemos decir de la Guerra de los Mundos? Sí, que está contado en primera persona, en un estilo testimonial. Esto también le da verosimilitud a la historia. Un narrador omnisciente suele ser bastante más imparcial cuando cuenta los datos. El narrador de la Guerra de los Mundos, al igual que el de la Isla del Dr. Moreau, que es muy similar, lo cuenta en primera persona. Es un narrador que en primera persona y a veces en segunda persona cuenta lo que le pasa a otros personajes sin estar él allí, en base a testimonios que le han contado a él. Esto, de una forma u otra, también aporta bastante verosimilitud a la historia. ¿Y qué más podemos decir de la Guerra de los Mundos? Bueno, se podrían decir muchas cosas. Yo quería hacer un vídeo corto y ya llevo 16 minutos. Claro, todo esto que estoy contando es muy subjetivo, ¿no? A mí me ha enganchado la Guerra de los Mundos, me ha hecho devorarla por todo este tipo de cuestiones que de alguna forma me interesan. Quizá tú te lo lees y no te interesa en lo más absoluto. También el contexto me llama mucho la atención. No es la típica invasión alienígena, la típica invasión marciana, repito, porque en la Guerra de los Mundos son marcianos, vienen de Marte. No es la típica invasión alienígena actual, ¿no? Esta gente no juega con las armas actuales. Hay un momento en el que el ejército tiene que tomar partida y no tienen los medios que tenemos nosotros en la actualidad. No tienen aviones, no tienen un armamento potente. Pensar que la historia se desarrolla en torno a 1890, 1899 más o menos. Es gente con una capacidad armamentística muy limitada. No hay drones, no hay aviones entendidos como tal, ¿no? Entonces tienen que ingeniárselas como pueden, con metralladoras Maxim de la época, con dinamita, ¿no? Claro, es un armamento muy limitado, ¿no? Tiene una canción de Defcon 2 que dice, ¿cómo decía? Tecnología de dioses en manos de neandertales, vale, pero se refiere a los seres humanos, no está en concreto hablando sobre los alienígenas ni sobre los humanos, nada, olvidadlo. Una digresión de estas que se me viene y que no tiene nada que ver con el vídeo, vale. Para finalizar, simplemente quería decir que esto es muy subjetivo, que a mí me ha llamado la atención por esto, y también creo que me ha enganchado, aquí esto ya es un sesgo a nivel gustos, es que me ha recordado mucho a Fallout, tanto al videojuego como a la serie, que por cierto la serie es magnífica. Cuando la estaba viendo me sentía exactamente igual que cuando jugaba el videojuego. Me recuerda a Fallout, ese Londres vacío, ese yermo, la catástrofe que ha pasado por ahí, los supervivientes, el protagonista buscando en las panaderías, buscando en los bares, buscando en las tabernas comida, todo eso ya digo me recordaba mucho a Fallout. También a Dead Space, si habéis jugado al Dead Space, para la Xbox, para la Play o para el ordenador, sabéis por dónde se desarrollan los derroteros. El Dead Space en el aspecto de los alienígenas, no tanto en la ambientación, porque no tiene nada que ver. ¿Y qué más? El capítulo de Londres muerto me recordó muchísimo al inicio de 28 días después, que también se desarrolla en Londres, cuando el protagonista despierta en el hospital y todo Londres está no arrasado, pero sí abandonado, hay billetes, hay dinero por ahí, el protagonista se pone a cogerlo, hay bandadas de perros sueltos, pues todo eso me ha recordado, o sea, este libro me ha recordado mucho a eso. Pero claro, tenemos que tener en cuenta la tradición literaria. Probablemente todos estos autores, todos estos, no autores, sino cineastas, se han inspirado en libros como este, ¿no? Porque la tradición, ya digo, es la tradición. Las cosas no surgen de la nada, vienen de algo. Y en este caso, La Guerra de los Mundos, que ya digo, forma parte del imaginario colectivo,
tiene mucho peso a la hora de conformar historias sobre alienígenas, narraciones sobre el abandono de las ciudades, sobre la histeria también. Esto es muy curioso. Cuando todo Londres empieza a entrar en cólera por la llegada de los alienígenas, había bastantes escenas que recordaban a la todavía no demasiado pasada pandemia, ¿no? Cómo la gente entraba en pánico, cómo entraban en cólera, cómo unos pisaban a otros, cómo todos miraban por su propio bien. De hecho, había historias muy similares a algunas que se escuchaban al inicio de la pandemia, ¿no? De gente que quería entrar en coches para poder llegar a un destino seguro. En el caso de la pandemia, digo. En el caso de la Guerra de los Mundos, la gente se pelea por los carruajes. Claro, pensad que en el Londres de 1898 todavía no había... No sé si había coches, quizá habría alguno, tengo que investigarlo, pero no era una ciudad plagada de coches. Habría alguno, si existían, se habían inventado ya, pero de milagro. Había coches de caballos, ¿no? Londres, la gran urbe, como él dice, de la época. Probablemente Londres en esta época fuese, ya digo, una de las ciudades más grandes del mundo. De hecho, que la historia se desarrolle en Londres no es casualidad. Estos alienígenas llegan a una gran urbe, a una gran ciudad, en este caso la capital de Inglaterra, para sembrar el caos, ¿no? Empiezan primero en las praderas que rodean Londres, en los diferentes condados, y se van acercando poco a poco a la ciudad. Y ya está, quería hacer un vídeo corto de 15 minutos, 10 minutos y ya llevo 21. Es increíble la capacidad que tengo para no ser sintético. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si queréis poner algún comentario, yo estaré encantado de leeros. Y si queréis debatir acerca de diferentes aspectos de la Guerra de los Mundos o sobre H.G. Wells, pues yo encantado. Nada, que vaya muy bien y os invito a esta lectura. La Guerra de los Mundos.